Hola Florencia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Una publicación que se realizó el día sábado a las 10 de la mañana con 50 minutos aproximadamente, luego de haberse conocido este hallazgo del cuerpo del teniente en retiro Ronald Ojeda en la comuna de Maipú. Muchos esperaban desde la oposición que la primera vocería o las primeras palabras por parte del gobierno en relación a este caso apuntaran a las condolencias o quizás los resultados posibles de la investigación que se está desarrollando por parte del Ministerio Público y por supuesto también con la participación de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, la primera decisión que toma el mandatario es publicar un tuit donde se refiere a las críticas que ha recibido puntualmente el Partido Comunista en días anteriores, principalmente por la militancia de algunos integrantes del gobierno, como por ejemplo la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y también el asesor del Ministerio del Interior Juan Andrés Lagos, miembro también del Comité Central de esta colectividad. Los vínculos del Partido Comunista chileno, puntualmente las valoraciones que se han realizado en el pasado por el régimen, o más bien sobre el régimen de Nicolás Maduro, evidentemente han generado ciertas suspicacias, considerando que, sobre todo desde la oposición, se había levantado en varias oportunidades la tesis de que este hecho delictual tenía que ver puntualmente con el régimen de Nicolás Maduro. Algo que es parte de la investigación. En una primera instancia, de hecho, cuando se halló este cuerpo, se había de alguna manera vinculado lo ocurrido puntualmente con la posible participación del Tren de Aragua. Es evidentemente materia de investigación. No se ha confirmado absolutamente nada, al menos de manera oficial, desde el gobierno, porque se ha preferido ser sumamente cauto con las declaraciones, pero evidentemente este tuit que prioriza una defensa al Partido Comunista antes que referirse puntualmente a este hallazgo o en relación a las condolencias, que era otro de los temas que podría haberse contemplado dentro de estas primeras palabras por parte del presidente de la República, generaron críticas desde la oposición. Hoy día se le consultó a la ministra Camila Vallejo acerca de esta definición que tomó el mandatario de haberse referido puntualmente al Partido Comunista, considerando las críticas que han existido en las últimas horas. Se nos ha mencionado también, Florencia, que este tuit no contó al menos con la valoración o la supervisión de alguna otra entidad, como por ejemplo la Dirección de Comunicaciones del presidente de la República. Tampoco el comité político estaba enterado de que el mandatario se iba a manifestar en redes sociales en relación a este tema, que cobra relevancia por ser la primera declaración del gobierno en relación a un caso que ha generado mucha expectación, por supuesto, y que se ha convertido en uno de los temas centrales en la agenda tanto de gobierno como a nivel policial durante los últimos días. Vamos a escuchar entonces cuáles fueron las declaraciones que entregó la portavoz de Palacio en relación a este polémico tuit del presidente de la República, que hasta este minuto sigue generando repercusiones. Nuestro compromiso con la justicia y combatir toda posibilidad de impunidad es uno solo. Y es desde el presidente de la República hasta el funcionario de cualquier repartición de este gobierno. Solo aquellos que, insisto, quieren hacer utilización política de este caso podrían cuestionar el compromiso del presidente Gabriel Boric con la justicia y que ningún delito quede impune. Y ese ha sido nuestro compromiso siempre, independientemente de un texto circunstancial. Es claro que estamos en el siglo XXI y que dejamos atrás la Guerra Fría hace bastante tiempo, pero no queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la Guerra Fría. Sí, ahí lo decía la ministra vocera bastante claro, pero la verdad es que él hace críticas con no solamente la forma, sino que lo que más allá de lo que dijo, es de lo que no dijo, de lo que se le ha criticado al mandatario con este tuit, con esta publicación a través de sus redes sociales, donde el mandatario claramente critica a la oposición por supuestamente entonces atacar o calificar de anticomunismo visceral. Pero la verdad, donde muchos le pidieron que debería haberse referido por un tema casi que de empatía, básicamente, es obviamente a la muerte del ex militar Ronald Ojeda. En ese sentido también, varias de las críticas, bueno, obviamente también partieron por la misma oposición, y en ese sentido también la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, fue bien tajante, dijo que no era el momento de defensas corporativas y que en un día como hoy uno espera que el jefe de Estado sea un poco más empático. Como que ese es el tono de las críticas más que por un tema político por parte de la oposición, ¿no, Rodrigo?
Sí, Florencia, además hay que recordar que en los últimos días se había generado un clima bastante inhóspito, podríamos decir, en relación al Partido Comunista puntualmente, luego de que el gobierno, de hecho, abriera sus puertas para sostener un encuentro con los timoneles de los partidos de oposición, precisamente para abordar la crisis a nivel político que se estaba generando con el secuestro de Ojeda. Eso es un tema central en esta discusión. ¿Y por qué? Porque luego de este encuentro, los mismos timoneles de la centro derecha y también del Partido Republicano manifestaron sus desconfianzas, de alguna manera que no estaban conformes con el contenido de este encuentro, porque no se les había garantizado transparencia por una parte, y además el hecho de que el Partido Comunista quedara fuera al menos de este cuadro, considerando las suspicacias que habían manifestado en días anteriores en relación puntualmente, por ejemplo, a un viaje que tuvo Juan Andrés Lagos, asesor del Ministerio del Interior, militante histórico del Partido Comunista, a Cuba o a otros lugares que también, por supuesto, tienen regímenes comunistas, y también las palabras que habían manifestado militantes de la colectividad a la que pertenecen ambos, tanto Camila Vallejo como Juan Andrés Lagos, las de Lautaro Carmona, por ejemplo, timonel de la colectividad, que había planteado que esto no tenía nada que ver con el gobierno de Nicolás Maduro y que había apuntado directamente a la derecha en relación a estas suspicacias, planteando que desde esas colectividades ellos estaban acostumbrados a estos modus operandi, a los secuestros. Se generó toda una polémica en relación a estas discusiones cruzadas, a estas palabras cruzadas entre partidarios, por supuesto, del oficialismo y de la oposición. Ahora, hay que recordar también que en todo este ambiente había también la intención por parte del gobierno de rayar la cancha y manifestar que no correspondía que se excluyera a una colectividad que forma parte del gobierno, que tiene también representantes en el Congreso en relación a una discusión que era totalmente válida, legítima, que se estaba dando por estos días. Pero más allá de eso, no es rol de los parlamentarios puntualmente, Florencia, referirse a hipótesis más o hipótesis menos en relación a este tema, considerando lo delicado que fue este secuestro, lo delicado también que fue el hallazgo, por supuesto, que conocimos durante los últimos días en la comuna de Maipú, y que lo que sí le compete al Congreso es legislar en materias tan importantes como la ley de inteligencia, que es una de las patas cojas, podríamos decir, que tiene esta mesa, donde evidentemente también confluyen otras instituciones como la Fiscalía, como las policías, como los tribunales. O sea, falta una ley de inteligencia para abordar este tipo de casos, y la discusión se está centrando más bien en peleas que tienen que ver con el ámbito político, la pelea chica también, como se le dice en los pasillos del Congreso, del Palacio de la Moneda. No ha estado centrado el foco donde realmente importa, al menos para las actorías políticas, pero es absolutamente criticable, y de hecho incluso al interior de algunos sectores del oficialismo así lo reconocen, que el mandatario, en vez de haberle dado prioridad en el minuto 1 a entregar condolencias o dar una declaración genérica como la que dio la ministra del Interior, el subsecretario Monsalve, sobre este hallazgo, se haya enfocado en defender al Partido Comunista en medio de las críticas que habían recibido en los últimos días. Vamos a revisar algunas de las declaraciones entonces que dieron algunos también de los protagonistas de estas peleas que se han dado a nivel político, del Partido Comunista y la UDI, sobre lo ocurrido puntualmente con esta declaración del presidente de la República. Yo lo valoro altamente. Creo que el presidente desde el primer minuto, aunque no estuviera presente, hizo saber su gran preocupación en todas las diligencias que encabezó el gobierno a través del Ministerio del Interior. Y el tema que estaba marcando en esa ofensiva de la derecha, porque la derecha está tratando de marcar la política en todos los sentidos, y lamentablemente siempre en términos negativos, es un tema que yo lo reconozco, porque en este país las campañas anticomunistas existen y han tenido desenlaces que han sido muy duros. Yo veo falta de empatía en la primera declaración pública del presidente de la República ante el dolor de una familia que sufrió el terrible asesinato de un ser humano, de una persona que llegó al país en calidad de refugiado político, buscando asilo contra la opresión, y finalmente Chile se transformó no en el asilo contra la opresión, sino que en la tumba de un libre. Y acá, cuando uno escucha a un partido importante del gobierno, al Partido Comunista, un partido eje en el funcionamiento del gobierno, decir de que Venezuela no tiene nada que ver, yo espero que el presidente de la República y las personas de este gobierno no descarten ninguna hipótesis.
Ahora también hay que leer, Florencia, la oportunidad, digámoslo, los timings quizás en los cuales el mandatario da este tipo de señales al PC. Consideremos que hace pocas semanas atrás, en medio del funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, el propio presidente fue duramente criticado por algunos integrantes del PC por considerar que las palabras que le dedicó al expresidente Sebastián Piñera tenían cierto negacionismo a la hora de reconocer ciertos excesos en las querellas que se presentaron en materia de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. Allí se generó un conflicto bien importante entre uno de los partidos principales del oficialismo y de la coalición de gobierno con el propio jefe de Estado. Semanas más tarde, entonces, en un contexto totalmente distinto, una historia totalmente nueva, el presidente de la República le reconoce su lealtad al Partido Comunista, o sea, la lealtad que han tenido ellos con el gobierno, y además destaca las credenciales democráticas entonces de esta colectividad. Evidentemente también hay un contexto donde, al menos muchos plantean desde el oficialismo, hacía falta un gesto para dejar tranquila la militancia del PC, pero la gran interrogante es si era pertinente o no hacerlo con estos tiempos, considerando que la primera declaración del gobierno sobre este caso fue en relación al PC y no en relación a la investigación, con algo genérico por supuesto, o con las condolencias respectivas a la familia del teniente en retiro Ronald Ojeda.